En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy tengo el testimonio de otro joven, Eduardo Santos, evangélico, protestante reformado y hoy católico. Y no doy más detalle porque tampoco le quiero spoilear el video. Eduardo, muchísimas gracias por tener el valor de compartirnos tu testimonio. Bienvenido al canal. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Eduardo tiene algunas particularidades en su familia, en su contexto, que va a hacer que el testimonio sea, por lo menos para mí, bastante interesante. Así que le vamos a pedir que él pueda ser cronológico en el tiempo, en donde él pueda recordar alguna cita bíblica, alguna cita de algunos otros autores que hayan podido aportar a su proceso de conversión. Y bueno, nada, vamos a dejar que él nos narre. ¿Cuántos años tenés? Sos un joven, ¿no es cierto? Sí, tengo 25 años. ¿20? ¿Cuántos? ¿22? 25 años. 25 años, un jovencito. Muy bien, bienvenido. A mí me encanta cuando los jóvenes empiezan a descubrir la iglesia sin la necesidad de tener que pasar por una vida marcada por una filosofía y una teología protestantes que después cuesta muchísimo cambiarla. Si te convertís de católico de joven, contás con mucha ventaja porque después tenés mucho más tiempo para aprender la verdad y no tener que desandar o deshacer tanta mentira que uno pueda haber aprendido. Así que bueno, nada, Eduardo tiene un poco de demora con la comunicación, así que yo voy a tratar de interrumpirlo poco para que no se pierda un poco la dinámica del video. Así que Eduardo, por favor, arranca con tu testimonio y acá estamos para deleitarnos en lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, maestro. Bueno, mi nombre es Eduardo Meléndez, soy de Perú, del país de Santa Urbina. Tengo 25 años y pues, bueno, mi conversión en sí inició hace 4 años y medio, pero quisiera empezar desde mi infancia. Mi padre se llama Santos, es un pastor luterano, el cual cuando era pequeño era también católico. Sin embargo, debido a que nadie le predicó de una manera tan contundente, ¿no?, en la fe, él y mi abuelo se terminaron volviendo luteranos. Eh, Igualmente, mi madre, ella era católica de niña, solamente hizo su sacramento del bautizo y entonces cuando vinieron a la capital, eh, mi mamá era de la sierra, pero vino a la capital de Perú, entonces empezaron a ir a una iglesia bautista. Pero mi madre, al conocer a mi padre, se convirtió en luterana. Y mi padre, pues, luego nos tuvo a mí y a mis hermanos. Somos en total 3 hermanos. Yo soy el del medio. Y bueno, cuando era pequeño, pues siempre asistía con mis padres a la iglesia luterana. Yo siempre tenía el deseo de aprender más sobre la fe. Aunque claro, quizás de niño no tenía tanta conciencia respecto a por qué la iglesia luterana realizaba sus cultos de una manera. Porque también empecé a asistir a la iglesia bautista a los 10 años más o menos, por unos amigos que tenía ahí. Y allá el culto es muy diferente a la luterana, porque los luteranos, por ejemplo, hacen el credo, por ejemplo, leen el Evangelio, Salmo, hacen algo parecido a la consagración que hacemos los católicos. Sin embargo, los bautistas pues son sobre todo en que dan una predicación, una charla, cantan himnos, como que se ve una diferencia ahí. Mi padre me dijo de que si voy a ir a la iglesia bautista, pase lo que pase, no debo aceptar ser bautizado otra vez, porque parece curioso, pero los luteranos aceptan que el bautizo se le puede dar a un bebé, a un infante, mientras los bautistas creen que no, que hay que alcanzar ya la mayoría bueno, hay que tener conocimiento, ¿no? Hay que saber por qué me convierto y luego te bautizas. Entonces, em, a pesar de esa diferencia, pues empecé yo a asistir a ambas iglesias. Sin embargo, mi padre, por unos motivos personales, dejó de dar su servicio de pastor
por lo que yo solamente iba ahora a la Bautista, sobre todo por mis amigos. Aunque claro, siempre trataba de aprender más, ¿no? De aprender más. Digamos que a los 11 años ya conocía lo que era la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Ya sabía por lo menos conceptos básicos, ¿no? De la fe sobre Jesucristo. Y entonces, más o menos a mis 17 años, por una amiga, empecé a ir a su iglesia pentecostal, sobre todo porque tenía curiosidad de saber cómo era, eh, ya que nunca había ido, pero mis padres me dijeron que lo mejor es no ir, porque decían que los pentecostales son unos fanáticos, ¿no? Que son muy exagerados, que bueno, tengo un tío, el cual como experiencia, pues él terminó regalando a una iglesia llamada Agua Viva, le terminó dando su vehículo, un montón de dinero, y pues por esa experiencia es que también mis padres no querían que yo fuera a la iglesia pentecostal. Sin embargo, yo empecé a ir a la pentecostal, sobre todo para poder refutar al pastor, ¿no? Para poder con él debatir. Sin embargo, admito de que cuando uno va a un culto y en el culto uno aplaude, salta, canta fuerte, obviamente va a empezar a sentir algo intenso, ¿no? Porque, o sea, si hablamos de emociones, pues eh, hacer actos físicos así va a hacer que te emociones mucho. Y pues yo la verdad, como me sentí mejor en la iglesia pentecostal, empecé a sentirme mucho mejor, me dejé llevar por la emoción, ¿no? Y entonces empecé a asistir más a la pentecostal. Luego el pastor me enseñó a orar, la oración que, bueno, a orar como lo hacía él, ¿no? Como lo hacía él, ya que él se arrodillaba y estaba como 15 minutos arrodillado orando y pues yo empecé a imitar lo que él hacía. Hasta que luego tuve ese deseo de bueno, quizás Jesús me está llamando para acá, para la iglesia pentecostal. Quizás él quiere que yo le entregue mi vida totalmente aquí. Entonces, un día yo estaba con él orando y el pastor me dice, ¿sabes qué? Repite conmigo esta oración. Y me hizo repetir la oración del pecador, ¿no? Que sería como un sacramental para ellos, ¿no? Que Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Eh, y bueno, O sea, yo cogí, en esencia, este pastor pentecostal no te consideraba creyente. O sea, vos venías de los luteranos, ¿sí? Y no te consideraba creyente, porque si te hizo hacer la oración del pecador es porque dice, este pibe es un inconverso. bueno, sí, ahora que la veo, pues sí, claro. Re- ajá. Recuerdo que una vez le pregunté al pastor una pregunta. Si los católicos, eh, los católicos en Perú son bastantes, hay un montón de católicos. Ellos se van a ir al infierno. Eh, Le pregunté ¿no? al pastor. Y la verdad, el pastor me dijo no, porque como la mayoría son ignorantes, no creo que Dios los acuse de idolatría por su ignorancia. Y pues, bueno, luego empecé a asistir digamos de que como eh, el garaje perdón, ¿cómo lo digo? El lugar al que yo iba era un garaje, ¿no? Sí, el lugar de culto, el templo del culto. Sí, y bueno, como quedaba un poco lejos, empecé mejor a ir a iglesias que estuvieran más cerca de mi casa. Entonces, se llamaba Asambleas de Dios. Empecé a ir a Asambleas de Dios. eh, Estaba ahí asistiendo, sobre todo con un grupo de hermanos. Y bueno, me enseñaron de que los católicos tienen en sus imágenes ídolos. Me enseñaron de que los católicos pues están perdidos, de que Lutero fue para ellos un héroe. Y entonces yo dije, esperen, pero mi papá es luterano y Lutero cree algo diferente a los pentecostales. Y les hice esa pregunta, ¿no?
por qué admiran a Lutero si Lutero cree algo distinto, ¿no? Y me dijeron no, porque por lo menos él combatió, ¿no? A la iglesia malvada, a la católica. Y bueno, yo me empecé quizás a cuestionar porque dije, por un lado, mi padre me dice esto, por otro lado, los pentecostales me dicen esto. Entonces yo dije, quizás la verdad se encuentra a la mitad, quizás se encuentra a la mitad de los luteranos y a la mitad de los pentecostales, ¿no? Porque yo veía que ambos eran sinceros, que ambos oraban a Dios para leer la Biblia, que ambos eran personas que querían saber la verdad, pero aún así lo que decían, lo que creían, no era igual, era distinto. Entonces yo seguí yendo a la iglesia pentecostal. La verdad es que admito de que, o sea, actualmente hay muchos que me dicen que Eduardo, tú nunca fuiste evangélico, pero, o sea, yo realmente pasé por todo esto eh, hasta que en un momento tuve ese deseo por querer seguir a Dios de verdad. O sea, ¿a qué me refiero? La Biblia se puede interpretar de muchas maneras, pero ¿cuál es la verdadera interpretación? Yo siempre estuve buscando eso. O sea, yo no puedo decirle amén a alguien que solamente me dice de que debo leer la Reina Valera. ¿Y qué pasa con las demás traducciones? ¿Qué pasa con la NBI? ¿Qué pasa con la DHH? Y, o sea, por Perdón, eso, para, para aclarar, lo que estás diciendo, Eduardo, vale oro. Eh, Básicamente, lo que está diciendo Eduardo es, ok, poder interpretarla se puede interpretar de muchas maneras, o sea, no se debe interpretar de muchas maneras, hay una única forma de interpretarla correctamente, eh, con cierto margen de tolerancia de parte de Dios, porque bueno, somos humanos y no somos perfectos, pero lo que pasa en el protestantismo es que el abanico de interpretaciones posibles es enorme. Pero estás diciendo algo, repetime lo último, porque se me fue justamente lo que, por la introducción se me fue lo que estabas queriendo señalar, que era lo que así, querías. sí, ¿por qué la Reina Valera? ¿Por Ah, qué no las demás traducciones? claro, él menciona a la Reina Valera, es la más conocida. Para los católicos, la Reina Valera es la traducción protestante más conocida, pero después Dios mencionaste la DHH, o sea, la Diosa habla hoy, que es una versión medio ecuménica que es protestante, pero que algunas versiones traen los deuterocanónicos, otras no, es una traducción medio mezclada entre agradarle al católico y agradarle a los protestantes. La NBI es la nueva versión internacional, que es una Biblia muy discutida por algunos grupos conservadores protestantes porque tiene una traducción un poquito tendiente a darle crédito a los manuscritos que fueron o que a lo largo de la historia se los ha acusado de haber sido manipulados por los herejes. Entonces, lo que está diciendo él es, o planteando sobre la mesa la discusión sobre cuál Biblia usar, qué nombres, por qué tengo que usar una, por qué tengo que usar otra, y se está planteando él toda esta digresión de, bueno, pero es que no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera a qué es lo que le van a llamar palabra de Dios y por qué autorizan una y desautorizan a otra. Vamos bien, Eduardo, me encantó ese punto que mencionaste. Sí, sí, maestro. Y bueno, como ya era pandemia, no podíamos salir de casa, empecé a buscar por internet. Eh, y entonces me encontré videos de personas que eran calvinistas, ¿no? Las cuales interpretaban la Biblia a través de el griego, el hebreo, el arameo, hablaban sobre la exégesis, la hermenéutica, hablaban sobre interpretar la Biblia en su contexto, pero, o sea, en el contexto histórico, geográfico, cultural, y pues la verdad es que me pareció eh, muy bueno, muy sorprendente, porque por lo menos hasta ahora los pentecostales, cuando agarraban la Biblia y la interpretaban, solamente lo leían tal cual, lo leían tal cual, según la Reina Valera. Pero cuando empecé a averiguar los textos originales, o sea, los idiomas originales, pues me pareció muy bonito cómo lo hacían los hermanos calvinistas.
así de que empecé a interesarme por el calvinismo, empecé a creer, ¿no? La imaginación. Y bueno, Perdón, ¿podrías eh, repetir todo ahí esos últimos 10, 15 segundos? sí, Repetir porque se entrecortó un poco acá la transmisión. sí, hermano, empecé a creer en la doble predestinación, ¿no? Eh, Ah, Luego también empecé a profundizar en las cinco solas: sola fide, sola escritura, en sola gracia, en solo Cristo, sola Deo gloria. También empecé a profundizar en el tulip. Bueno, quizás para los hermanos que no sepan, las cinco podrías solas, mencionar, pues el católico, la mayoría de los católicos no saben qué es el tulip. Podrías mencionarlo, no lo expliques por completo, solamente mencionar qué significan las cinco siglas del tulip. sí, depravación total, elección incondicional, expiación ilimitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. En resumen, habla de que Dios, desde antes que naciéramos, eligió a unos para el cielo y ellos, hagan lo que hagan, pues se van a salvar, ¿no? O sea, en resumen. Y bueno, las cinco solas vendrían a ser principios, doctrinas, que habla de que nosotros tenemos de que solamente confiar en la Biblia, o sea, confiar en cosas que no son católicas, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, bueno, ya que Lutero, por ejemplo, Lutero habló, solamente hay que creer en la Biblia, solamente nos salvamos por la fe. Pero bueno, son creencias que también tenía Lutero, ¿no? Eh, y luego de eso también estaba el Ordo Salutis, ¿no? Que habla de que Dios, o sea, cómo Dios nos elige, nos crea para poder salvarnos. Bueno, son doctrinas que tienen los calvinistas, aunque también entre ellos tampoco se ponen de acuerdo porque, por ejemplo, los pre- presbiterianos también son, ¿no? Calvinistas, pero ellos creen que se puede bautizar a los bebés, pero los bautistas reformados creen que no. O sea, hay una diferencia también entre ellos. Y bueno, a pesar de todo, empecé a asistir a una iglesia cercana a mi casa, eh, que venía del pastor Paul Washer, ¿no? Era como una rama que venía de él, ¿no? Como una rama que venía de él. Empecé a ir ahí. Siempre le hacía al pastor preguntas, ¿no? Le decía, pastor, explícame Romanos 9, explíqueme acá, y ahí conversábamos, charlábamos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo empecé a evangelizar a las personas para que puedan acercarse a Jesucristo, eh, para que puedan conocer la verdad, ¿no? Eh, la verdad, incluso yo a veces cuando veía por la calle a mormones, testigos de Jehová, iba hacia ellos para poder evangelizarlos, ¿no? Y también a veces me iba a iglesias que estaban cerca de mi casa para poder debatir con los pastores, ¿no? Y bueno, la cuestión es que un día yo tuve una pregunta. Supuestamente Jesús fundó, bueno, tuvo su iglesia, ¿no? Luego se corrompió hasta que vino Lutero y Lutero pues la rescató. Entonces, ¿qué pasó durante todo este periodo? La gente se iba al infierno. O sea, todo aquel que creía en Cristo era católico y por lo tanto era idólatra y por lo tanto se iba al infierno. Empecé Perdón, a tener este cuestionamiento. Eduardo, una idea. Viste que los luteranos, en general, calvinistas y los pentecostales, los bautistas, todos los protestantes te dicen, ¿y dónde está eso en la Biblia? Viste, que nos preguntan mil veces con cada cosa que decimos de nuestras doctrinas católicas. Bueno, podrías preguntarle cuando alguien te dice, sí, porque Lutero vino y rescató a la iglesia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pregúntale. ¿Y dónde dice que la Biblia que tiene que venir Lutero a rescatar a la iglesia? ¿Y dónde dice que va a venir alguien a rescatar a la iglesia si la Biblia dice que Jesucristo va a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Entonces, ¿en dónde está que va a venir Lutero? ¿En dónde está que la iglesia se va a corromper o que Cristo va a abandonar a su iglesia? A ver, ¿dónde está en la Biblia eso? O sea, preguntas para que un protestante pueda reflexionar
sobre que ellos hacen mucho énfasis en agarrar y decir todo tiene que ser bíblico, pero agarran y depositan todo todo el peso de la sola existencia de sus religiones sobre un hecho que no pueden demostrar con la Biblia. O sea, lo pueden demostrar con la historia, que vino Lutero y hizo un cisma y que abrió las puertas de un nuevo culto y que muchos le siguieron. Está perfecto. Con la historia puedes demostrar eso. No puedes demostrar con la Biblia de que Dios haya dicho que eso iba a suceder o que necesitaba que sucediera. Así que ahí se les acaba el cuento de eso de la escritura. Tarde o temprano recurren a la historia. Sí. Y entonces, bueno, ahí empezamos a discutir en otros términos con los protestantes. Perdón la interrupción, me pareció valiosa la aportación, Eduardo. Eh, Ahora quiero, lo que usted comentó me hizo recordar a cuando le preguntan a Lutero, Señor, pero ¿y si los papistas nos preguntan en qué parte, por qué usted enseña esto, qué les diremos? Y Lutero dice, digan de que lo creen porque lo dice así el doctor Lutero. Ah, o sea, ¿qué es eso? Bueno, la verdad es que ahora pensándolo bien, pues, o sea, es absurdo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me hice esa pregunta. ¿Qué pasó con con los cristianos ahí? Se iban al infierno durante todo ese tiempo. También me di cuenta de algo. Eh, los reformados citan a Lutero, citan mucho a Lutero, pero mi papá luterano no es reformado. Entonces ahí entró también otro conflicto. ¿Por qué citan a Lutero, pero mi papá luterano no reformado? Además, también citan a Charles Spurgeon, citan yo diría de que los evangélicos son como un Frankenstein. O sea, Frankenstein es un monstruo que está hecho con pedazos de personas diferentes. Igualmente, ellos tienen creencias de personas diferentes. No sé, em, unos creen en que Jesús es Dios, pero a la vez creen que el bautizo no salva. Otros creen que el bautizo sí salva, pero no creen en la tradición. O sea, como que se contradicen, ¿no? Y bueno, entonces yo tenía en mi trabajo una amiga a la cual yo quise evangelizar también, pero ella era católica y pues ella me dijo que no, que, que ella va a seguir siendo católica a pesar de lo que yo le diga. Entonces yo le digo, pues, pero los católicos creen en un Dios torcido, en un Dios equivocado. Y me dice que no, Eduardo, pero mira, piensa en esto. Los católicos han tenido la Biblia por muchos años y también hay teólogos católicos. ¿Tú crees que los teólogos no leen la Biblia? Y pues la verdad, eso me dejó pensando, ¿no? Dije, es cierto, ¿no? Quizás hay católicos que sí saben la verdad, pero entonces, ¿por qué siguen siendo católicos? Empecé a hacerme esa pregunta, ¿no? Sí, hermano. Y entonces, a la vez, mi hermano mayor, él empezó a asistir a un seminario virtual de los luteranos, ¿no? Para poder formarse, para poder ser pastor, algo así, ¿no? Pero era virtual, virtual. Eh, y mi hermano me dijo, Eduardo, ¿sabías que los apóstoles tuvieron discípulos? Yo dije, claro, por ejemplo, Lucas, Marcos, y me dijo, no, Eduardo, no, discípulos como Ignacio, Clemente, como Policarpo. Yo dije, no creo, le dije, suena raro. Y me dice, Perdón, no, perdón, me perdí en un momento pensando otra cosa. ¿Quién te dijo eso? Un católico te dijo? ¿Quién te dijo esto de que los apóstoles tenían discípulos? sí, mi hermano empezó a formarse en un seminario virtual de los luteranos Mm. para poder tener un ministerio, ¿no? Ahí con ellos. Eh, entonces, mi hermano empezó a tener charlas de ellos, ¿no? De los luteranos. Y entonces, mi hermano aprendió sobre los padres, ¿no? Apostólicos. Y me lo comentó. Eduardo, ¿sabías de Clemente, Ignacio, Policarpo?
Y pues entonces yo dije, no creo que sean de verdad discípulos de los apóstoles. Eh, cuando yo le preguntaba al pastor sobre los cristianos antes de Lutero, solamente me decía sobre Agustín de Hipona, pero más allá de él no solamente me decía sobre la Didache, sobre la Didache. Así que yo sabía de que estaba la Didache, Agustín de Hipona y luego los padres de la Reforma, pero no sabía más de eso, ¿no? Entonces, también mi hermano me dice, Eduardo, María sí es madre de Dios. Y le digo, eso suena muy católico, le digo, ¿no? Muy católico. Y pues, entonces, eh, diga- digamos de que por un lado, mi amiga me estaba diciendo todo eso, y por otro lado, mi hermano me estaba diciendo sobre los padres de la iglesia. Y entonces, yo dije, no, yo debo hacer algo, ¿no? Porque en el Perú la mayoría son católicos. Entonces mi deber como cristiano es poder evangelizarlos, poder salvar sus almas. Así que voy a estudiar sobre el catolicismo para poder respetarlo, ¿no? Para poder convertirlos en evangélicos. Entonces yo empecé por buscar testimonios de conversión de, de católicos que se hayan vuelto evangélicos. Y bueno, en Internet hay un montón de testimonios, ¿no? Hay un montón de testimonios de católicos que se hacen evangélicos. Yo diría que es el pan de cada día, ¿no? Eh, Empecé a ver, y dije, bueno, eh, ahora ya sé cómo refutarlos. Pero por si acaso, voy a ver si hay algún evangélico que se haya hecho católico para poder saber cómo poder evangelizarlos, ¿no? Entonces yo busqué, apareció el canal de Mujer de la Iglesia, apareció una entrevista de José Plasencia, pues vi el testimonio de conversión y entonces yo dije, wow, esto no puede ser. Eh, los evangélicos, los evangélicos que se hacen católicos son personas que estudian la Biblia, que estudian la palabra de Dios, son personas formadas y se convierten en católicas. Pero los católicos que se hacen evangélicos, en su mayoría, son personas que ni siquiera leían la Biblia. Entonces empecé a ver esa comparación, ¿no? Y bueno, la verdad es que sentí miedo, la verdad. Sentí miedo porque es impactante ver cómo personas se pueden hacer católicas. Pero, perdón, Eduardo, mencionaste que comenzaste por el testimonio de José Plasencia, pero ahora estás hablando en plural. Estás diciendo, hay testimonios. O sea, comenzaste por el de José y empezaste a ver muchos más después de eso. Sí, sí, O hermano. sea, para aclararle a los hermanos católicos que nos están viendo, o tal vez algún hermano separado que tal vez nos pueda estar escuchando, son decenas de miles los protestantes que se hacen católicos y es una constante todo el tiempo. Son protestantes estudiosos de la Biblia los que se hacen católicos, mientras que es una constante todo el tiempo que son los católicos ignorantes, que no estudian la Biblia, que no conocen la Biblia, que no conocen la tradición católica ni su magisterio, los que por lo general, hay bastantes excepciones, pero por lo general son los que terminan haciéndose protestantes. Y, y un poco eso, ¿no? Que vos hace un rato agarrabas y decías que tus pastores luteranos, pentecostales decían, no, pero son ignorantes todos los católicos, y vino esta amiga tuya y te hizo pensar, no, pero pará, la iglesia católica tiene teólogos, ¿no te pensás que se pueden estudiar ellos? Entonces, por primera vez se te cruzó la idea de que quizás haya estudiosos dentro de la iglesia católica, y ahora empezás a ver a protestantes que son súper estudiosos, y por ese celo y ese deseo profundo de estudiar y estudiar y estudiar y conocer la verdad, terminan haciéndose católicos, y eso fue un poco algo que te marcó, por lo que yo estoy entendiendo tu testimonio.
Sí, hermano, la verdad me marcó bastante porque, wow, comprendí, la verdad, o sea, eh, no creo que sean personas ignorantes, ¿no? Porque para ser ignorante, pues, hay que ser una persona que no sepa, pero ellos sabían. Entonces, ahí empezó esta contradicción en mi cabeza, ¿no? En mi cabeza. Y bueno, eh, tuve, tuve miedo, tuve temor. Fui a mi iglesia eh, y le dije al pastor, pastor, una pregunta, ¿por qué, eh, por qué supuestamente la iglesia que Jesús fundó se corrompió? O sea, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿En qué momento de la historia? ¿Su iglesia no sería una iglesia que debería permanecer hasta ahora? Y me dicen, Eduardo, la iglesia evangélica siempre ha estado presente. Y me dio un libro llamado El rastro de la sangre. A lo mejor Mm. usted lo ha oído. Y, o sea, eh, te habla de herejes, ¿no? De herejes que han estado en toda la historia, pero no eran reformados, eran herejes. Y O sea, pues, básicamente ese libro lo que confiesa es que la sucesión teológica de sus padres espirituales es la de los herejes, porque ellos ensalzan como héroes de la fe a herejes. O sea, claro, en la mente de un protestante, sí, William Tyndale, Savonarola, Lutero, Calvino, claro, está bien. O sea, se han popularizado tanto que los tienen por héroes, aun cuando la Iglesia Católica los tenga por herejes. Pero ¿qué es lo que pasa? Van a los primeros siglos del cristianismo y dicen, nuestros héroes, ¿quiénes son? Eh, Valentino, empiezan con el fundador de los Ebionitas y te dicen, ¿ves? Estos fueron los que se opusieron al status quo de la Iglesia Católica, fueron los que se opusieron al papado. Y mirá qué rápido que en el siglo primero, siglo segundo ya estaban oponiéndose al papa. Para, primero estás confesando que en el siglo primero y segundo había papa, el problema principal. Y segundo, que estás confesando entonces que había una iglesia apostólica donde estaban los discípulos apostólicos que estaban aliados, o alineados, mejor dicho, con la iglesia que tenía el papa, porque pertenecían a esa misma iglesia y que los herejes estaban fuera. Bueno, la, la la idea de el rastro de la sangre lo que hace es buscar a todos los que han sido disidentes del catolicismo desde el siglo primero y se los apropia y los reconoce como sus héroes, sus Martín Luteros del siglo primero, del siglo segundo, del siglo tercero, los que siempre se opusieron a- al papado. Y entonces, en definitiva, este libro protestante termina confesando que los protestantes tienen por padres de la iglesia, que sus padres espirituales no son los discípulos apostólicos, sino los herejes que los apóstoles y sus discípulos combatían. sí, hermano, sí. O sea, es que yo agarraba el libro por ejemplo, decía, no, o sea, no recuerdo los nombres porque eran un montón de herejes que ahí mencionaban, pero yo agarraba el nombre, lo copiaba, lo pegaba en internet para ver qué creían ellos, pero veían que sus creencias eran creencias heréticas, ¿no? Eran creencias heréticas. Entonces, yo dije, pastor, pero son herejes, lo de este libro, le digo, ¿no? Y me dice, no, Eduardo, es que tú tienes que entender que, o sea, como dice, como dicen de que eh, la, la reforma siempre reformándose, que, Sí. creo que así era la frase, o sea, de que siempre están en constante reforma, en constante reforma, en constante reforma. Y pues la verdad es que no comprendí por qué él se aferraba a eso, así de que yo seguí viendo más testimonios de conversión, empecé a ver más. ¿Qué Sí, pasó? empecé a ver, perdón, ahora sí. Sí, empecé a ver más y más testimonios de conversión. Y bueno, ocurre de que, un momento, ya. Y bueno, mientras más aprendía, pues más despertó mi curiosidad, ¿no? Porque siempre hablaban sobre los padres de la iglesia, sobre los primeros siglos. Y entonces, por primera vez, decidí leerme la Didache completa, porque la verdad, siempre me decían sobre la Didache, pero yo nunca la había leído completa. Así que la leí completa y decía de que
de que por ejemplo, el bautizo puede ser por inmersión, pero también puede ser por, no por aspersión, ¿no? O sea, se le puede también echar agua. Y, y, y creo que también mencionan el Padre Nuestro, creo, si no me equivoco. Eh, y bueno, se habla del pan como si fuera un sacrificio, lo cual son doctrinas que no son tan reformadas ni tan luteranas, ¿no? Entonces, me empezó a parecer interesante. Yo dije, bueno, voy a ver qué creía Ignacio de Antioquía, ¿no? Empecé a ver, los herejes no confiesan de que este pan es el cuerpo de Cristo. O sea, empezó a decir cosas muy católicas. Entonces yo dije, no, pero Ignacio es católico. ¿Por qué, por qué se quieren, por qué algunos hablan de que Ignacio era evangélico y Ignacio es católico, digo yo? Entonces empecé también a ver la carta de Clemente y vi cómo Clemente tenía autoridad sobre otras iglesias, a pesar de que su iglesia era la de Roma, ¿no? La de Roma. Entonces yo dije, no, pero ¿por qué tiene ese poder el obispo de Roma, ¿no? El obispo de Roma. Entonces dije, no, eh, esto ya me da miedo. Y le dije a mi pastor, pastor, ¿qué debo hacer, no? Y me dice, Eduardo, el, el demonio te está engañando, el demonio te está manipulando. Ya no investigues más, me dijo. Ya no investigues más. Solamente la Biblia, y nada más que la Biblia. Y le dije, ya, pastor, está bien, está bien. Así que me puse a ver prédicas de pastores transformados y en un video me sale que Juan Manuel Vaz, que es un pastor reformado, él dice, eh, los, los, sectar- los sectarios jamás les dirán que investiguen, pero los reformados sí queremos que investiguen, así que siguen investigando y verán que la iglesia reformada es la iglesia que contiene la sana doctrina. Y, y de ahí me vi un video de Paul Watcher que decía, los padres de la iglesia eran reformados. Y yo digo, esperen. Mi pastor me dice que ya no investigue, pero Paul Watcher y Juan Manuel Vaz mandan a investigar porque la iglesia, la iglesia supuestamente era reformada, ¿no? Entonces yo digo, ¿a quién le hago caso? ¿A mi pastor o a esos pastores? Entonces entré en conflicto y dije, bueno, solamente voy a investigar un poco más, ¿no? Un poco más. Entonces volví a investigar. Y bueno, hermano, mire, yo quiero aquí hablar de algo que me hizo pensar. Eh, en primera de Timoteo capítulo 3 se habla sobre obispos, ¿no? El obispo debe ser así, así, así. Luego se habla de que el diácono debe ser así, así, así. Y luego, eh, porque la iglesia de el Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Eh, pero esta iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, es la iglesia con obispo y con diácono. O sea, es una iglesia con una jerarquía. O sea, no es una iglesia invisible, es una iglesia invisible, ¿no? Con una jerarquía. Luego también en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, se habla de que Jesús dejó eh, pastores, predicadores, profetas, ¿no? Para que ellos puedan encargarse de que las personas puedan enviarse para que no se extravíen como si fueran niños, niños fluctuantes, ¿no? Que se van de un lado a otro a cualquier evento de doctrina. Y, o sea, Jesús dejó una iglesia la cual se va a encargar de que las personas no se desvíen de la verdad. O sea, esta iglesia es columna y baluarte de la verdad, y a su vez nos va a ayudar a no desviarnos de la verdad. Y luego Jesús dijo de que
Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo de que el Espíritu Santo eh, nos les revelará, ¿no? A los apóstoles, ¿no? Y les guiará en toda verdad. Les hará recordar lo que Jesús ha dicho. Y luego también dice Mateo 16, 19, si no me equivoco, de que, o 18, de que los poderes del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, todo esto me hizo pensar, esta iglesia visible, con jerarquía, eh, la cual tiene la verdad, va a estar siempre. Y bueno, entonces, si es que yo veo que Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna y la Didache son católicos, o sea, son documentos católicos, entonces la iglesia debe ser la católica. Y bueno, hermano, la verdad es que ahí eh, fui otra vez de mi pastor me dijo, Eduardo, te dije de que no siguieras investigando sobre estas cosas, que has hecho mal, y le dije, pastor, pero, y y me acordé de una frase, pastor, pero mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, le dije. Pues, así le dije, porque es que de verdad, hermano, mi cabeza estaba con todo lo que había investigado, pues, y no podía, la verdad, ir en contra de eso, pues, porque aunque ya investigué, ya no era ignorante, ya sabía sobre Lo, todo esto. lo curioso, Eduardo, es que el pastor creía que vos estabas haciéndote católico sin la Biblia. Y vos estabas descubriendo por medio de los padres de la iglesia que la Biblia es católica, no solamente porque la hicimos los católicos, la establecimos, la escribimos, la cuidamos, la compilamos, la difundimos, la tradujimos, sino además porque enseña las doctrinas católicas. Y vos lo que estabas aprendiendo por medio de los padres de la iglesia es que la interpretación que tiene la Iglesia Católica en su magisterio el día de hoy es la interpretación que tenían los primeros discípulos apostólicos y que por tanto la Iglesia Católica es aquella iglesia que fue instituida, enseñada y guiada por los apóstoles mismos. El pastor este decía, pero estudia la Biblia. Y vos lo que estabas haciendo era estudiar la Biblia. Lo que sucede es que en vez de estudiar con los pastores y los libros que te comprabas en la librería pentecostal de la vuelta de tu esquina, lo estabas haciendo con los libros que habían escrito los católicos hace 2000 años atrás. Esa es la diferencia. Este pastor no se daba cuenta. Sí, hermano, sí, sí, hermano. Bueno, la verdad fue impactante, la verdad, todo eso de acá. Eh, Le dije al pastor, lo siento, pero no quiero seguir pudiendo asistir acá por ahora. Quiero tomar una decisión clara. Entonces, dejé de asistir a la iglesia, bueno, reformada, y tenía también ahí una amiga, y le dije, ¿sabes qué? Por ahora no voy a seguir viniendo, ya te contaré por qué más adelante. Y bueno, me fui, ¿no? Me fui de la iglesia, estaba en mi casa, y en mi casa pues yo trataba de investigar más y más sobre esto. Eh, y bueno, hermano, la verdad es que, por ejemplo, eh, empecé a leer San Juan 6, pero capítulo por capítulo, San Juan 6. Eh, y bueno, hermano, comprendí, bueno, sobre todo, eh, primeramente, eh, la, la Eucaristía no es solamente un símbolo, ¿no? O sea, es de verdad Jesús. Quizás los luteranos creen algo parecido, que es la cosustanciación, de que habla de que el pan es pan y a la vez es Jesús, pero cuando acaba el culto, otra vez es pan. Entonces, sin embargo, yo no vi que Jesús dijera de que su cuerpo eh, sería cuerpo hasta que acabe el culto. Eso no dice como tal la Biblia, ¿no? Habla de que su carne es en verdad comida, su sangre es en verdad bebida, que el que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna. Yo dije, yo quiero comer su carne, yo quiero beber su sangre. Y entonces,
La verdad, todos los días antes de dormir, dormía casi con lágrimas, ¿no? Eh, porque a lo mejor Dios me está poniendo a prueba. Quizás estoy siendo engañado. Entonces llegué a un punto en el que dije, no, pero alto. La Iglesia Católica es una iglesia idólatra, adora ídolos. Y entonces Dios manda a no adorar ídolos. Por lo tanto, yo dije, esto quiere decir que dos cosas. O yo estoy viendo todo esto de una manera equivocada, o a lo mejor como tal, Dios como tal no existe, dije yo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo Dios se va a contradecir? Dije yo. La única manera es que no existe, dije yo. Empecé a tener esa, como que esa duda, ¿no? Ese temor, y le dije, no, no, lo que pienso está mal. Así de que busqué en internet en videos de, de debates sobre Dios. Y el que me apareció fue el doctor Dan Turbina, que ahí debatía, ¿no? Contra ateos, agnósticos, y pues él también era católico, ¿no? También era católico. Y pues entonces yo dije, bueno, siempre los católicos son los más formados, los más preparados. También el doctor Urbina. Eh, quizás debo de, de aceptar, ¿no? Esta verdad. Eh, entonces, yo entré, bueno, ahí todavía, José Plasencia todavía no hacía transmisiones en vivo para poder hablar con él, pero, o sea, pero sí, sí podía escribir, ¿no? Y yo siempre, cuando él hacía un vivo, yo siempre escribía, eh, hermano José, ¿por qué los católicos creen en esto? ¿Por qué creen en esto, en esto, en esto? Y pues él siempre me respondía a mis preguntas, la verdad. Siempre me respondía. Y un día me dijo, Eduardo, eh, haz, haz esta oración. Eh, Dios, si es que hay una probabilidad mínima de que tu iglesia sea la católica, házmelo ver, házmelo poder ver. Entonces yo hice esa oración, ¿no? Dios, si hay una probabilidad mínima, entonces ayúdame a comprenderlo, porque yo no quiero una verdad a medias, quiero una verdad completa. No quiero ser vencido por el error, quiero ser vencido por la verdad. Y bueno, luego de esto empecé a estudiar sobre el papado, ¿no? Sobre el papado. O sea, sinceramente, es muy difícil negar que Pedro era el líder, ¿no? De los apóstoles. Es muy difícil poder negar eso, porque Pedro siempre actuó como líder en la Biblia. Y bueno, este liderazgo no solamente era un liderazgo así nomás eh, simple, pasajero, sino que era un liderazgo diferente, con autoridad. Por ejemplo, Jesús le da la llave del reino de los cielos a Pedro, no se lo da a ningún otro apóstol. Y bueno, cuando yo era reformado, yo decía, bueno, quizás las llaves significará predicar el Evangelio, ¿no? Sin embargo, eso no dice en la Biblia, solamente dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos. Eh, y también cuando Jesús menciona a Pedro, eh, por ejemplo, él le dice Simón, le dice Pedro, Satanás eh, me ha, me ha pedido permiso para poder zarandearlos, pero ve tú y tú confirma a tus hermanos. O sea, Pedro, él es el que tiene que confirmarlos. Y también Jesús le dice a Pedro tres veces, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Y también Pedro, siempre cuando Jesús menciona a los apóstoles, siempre Pedro es el primero en la lista, ¿no? De ellos. Siempre primero es Pedro.
Y bueno, también el concilio de Jerusalén, el, el que puso orden fue Pedro. Entonces, pues empecé a ver, bueno, la Biblia habla con Pedro como si tuviera una autoridad diferente, una autoridad única, autoridad que también se ve en Clemente de Roma. Entonces, pues acepté el papado, ¿no? Entonces, yo dije, yo no voy a investigar más sobre esto. O sea, todavía no investigaba sobre el purgatorio, sobre los ídolos, sobre las indulgencias. Todavía había un montón que todavía yo no sabía, la verdad. Pero dije, en todos los videos, los evangélicos que se hacen católicos siempre hablan algo en común, que María es para ellos lo más difícil, es para ellos lo más complicado. Por ello, eh, si es que los católicos son en serio la verdad, entonces voy a investigar sobre María. Entonces me puse a investigar sobre María a través primeramente en los videos de José Presencia, ¿no? Para ver qué decía él al respecto. Y él habla de María como si fuera la nueva Eva, como si fuera el arca de la alianza. Y a ver, creo que por acá lo he apuntado, si no me equivoco. Eh, no, mm, no. Hermano, a lo mejor usted me ayuda. ¿Cuál fue el padre de la iglesia que llamó a María la nueva Eva? Creo que fue San Ireneo de León. Sanguirineo. San Ireneo de León. Ah, sí, Sanguirineo. Sí, hermano. Y él fue discípulo de Policarpo, ¿cierto? Y bueno, o sea, Juan recibió a María en su casa. Luego Juan tuvo como discípulo a Policarpo. Policarpo tuvo como discípulo a Ireneo. O sea, no es coincidencia de que justamente un discípulo de Juan sea el que sepa sobre esto, ¿no? Entonces empecé a ver en la Biblia otra vez sobre María. En Génesis De tres hecho, quince se, de hecho, Ujú. Eduardo, la Mariología católica, histórica y regionalmente, comienza en Éfeso. Los discípulos apostólicos que salen de Éfeso son los que más difunden la Mariología. No solamente San Ireneo de León, sino también creo que San Justino Mártir tiene una relación bastante estrecha con estos discípulos o esta cadena de discípulos que surgen del apóstol San Juan. Ellos dos son los que más hablan en el siglo segundo de la Mariología, tal como la entendemos los católicos, que para nada son protestantes, por cierto, en cuanto a su teología de la Eucaristía, de la Mariología y otras tantas cosas, son recontra católicos y salen de Éfeso, donde vivía María con el apóstol San Juan. Sí, hermano, sí. Y pues, bueno, hermano, también empecé también a ver en Génesis 3:15 sobre el evangelio, ¿no? De la mujer, la serpiente. Entonces, cuando lo comparé con Apocalipsis capítulo 12, la verdad es muy difícil poder negar de que también se habla de una mujer y, y el dragón, ¿no? O sea, es difícil negar de que es lo mismo. O sea, se habla de aquello que se dijo en Génesis, porque aparece la mujer da a luz a un niño, el cual gobernará con vara de hierro, o sea, Jesús. Y luego el dragón eh, quiere atacar a la mujer, ¿no? Eh, y al final se habla de que esta mujer es la madre de todos aquellos que guardan el testimonio de Dios y los mandamientos de Jesús. Entonces, pues yo quiero ser hijo de
de esa mujer, ¿no? O sea, yo quiero ser su hijo. Y entonces, wow, de verdad, luego, en Samuel, en segunda de Samuel, capítulo 6 se habla sobre el arca de la alianza, ¿no? Lo cual es similar a Lucas, cuando se habla de que María se fue a la región montañosa de Judá, de que Isabel dice, ¿quién soy yo para que venga aquí la madre de mi Señor? Y Juan el Bautista empieza a saltar de alegría, como David, cuando danzaba frente al arca de la alianza. Además de que el arca de la alianza tenía dentro tres cosas. Tenía el maná, la vara de Aarón eh, y, y la tabla de la ley. Y Jesús, pues, es la palabra encarnada, es el pan del cielo y es el sacerdote eterno, ¿no? Entonces, María es realmente el arca de la alianza. Entonces, el arca de la alianza era muy pura, tan pura de que cuando alguien la tocó, se murió. O sea, eh, yo no podía, la verdad, ya estar en contra de María, porque la Biblia me decía que María era importantísima, era demasiado importante. Eh, Además, hermano, compartí algo, no recuerdo si fue en su canal o en otro canal, pero el Evangelio de Juan es un evangelio muy apologético. O sea, eh, es el evangelio que se escribió más tarde, ¿no? Pero a su vez se escribió cuando ya habían personas que estaban empezando a creer en herejías. Y cuando yo leo Juan, empiezan hablando de que Jesús es Dios. Hermano, pues entonces en Juan también se habla de que María intercede, ¿no? Y entonces, o sea, si es que Juan hace su evangelio para poder aclarar quizás cosas que estaban ocurriendo. Y también se habla de que María pues intercede. Y también se habla de que Jesús le dice a Juan de que ella haya tu madre. Entonces, Juan no lo dirá en vano, ¿no? Juan debe decirlo por algo. Entonces, empecé a pensar sobre eso, ¿no? A reflexionar. Y bueno, después de esto, empecé a investigar sobre los dogmas marianos. María, Madre de Dios. O sea, justamente negar que María es Madre de Dios es caer en una herejía, en el nestorianismo, ¿no? En el nestorianismo. O sea, no podemos negar que María es Madre de Dios. Luego, María es inmaculada realmente. Bueno, por ejemplo, la Quejaritomene, ¿no? La Quejaritomene, la llena de gracia. Eh, y María, de verdad, es siempre virgen. Bueno, para esto ya empecé a cambiar, ¿no? Mi forma de pensar, hasta empecé a tratar de hacer el rosario por primera vez. Eh, y bueno, la verdad es que María me ayudó a comprender a la Iglesia Católica. Por eso yo agradezco mucho a María por mostrarme, ¿no? La verdad a través de ella. Porque la verdad es que por ella es que empecé a tener ese deseo de comer la Eucaristía, de comulgar. Empecé a tener el deseo de saber más sobre la misa. Eh, y bueno, hermano, luego de esto, pues empecé a tratar de ir a una parroquia cercana de mi casa. Y entonces, la, la primera vez que fui, la verdad, entré al templo y, y me arrodillé, ¿no? Porque ahí estaba Jesús de manera real. Aunque claro, había gente que comulgaba en la mano, que no se arrodillaba, pero bueno, más allá de eso, pues yo de verdad comprendí el sentido de la Eucaristía, el sentido de esto. Y por cierto, eh, Agustín de Hipona, San Agustín, tanto que le llaman reformado, él decía, yo no creería en el Evangelio si no me lo dijera así
la autoridad de la Iglesia Católica. O sea, Agustín reconocía que la Iglesia Católica tenía una autoridad muy fuerte. También Ignacio de Antioquía llamó a la Iglesia cristiana, la llamó católica. Y bueno, católico pues es un nombre y a la vez es lo que la iglesia es, ¿no? Es la iglesia universal para todos, la cual tiene una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Y, y bueno, hermano, quizás lo que diré ahorita, pues no sé si sea tan así, pero tanto que los evangélicos hablan de que hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y que los católicos no lo confiesan, pues, o sea, por lo menos yo cada vez que hago el credo, yo confieso que Jesús es el Señor y Salvador, porque en, en el credo así dice, ¿no? Así dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, o sea, la verdad Lo que es, sucede, la lo verdad, que sucede, Eduardo, es que en el protestantismo, usaste un término espectacular al principio del video cuando dijiste han convertido en un sacramental. Yo en mi canal varias veces he hablado de que no lo convierten en un sacramental, sino en un sacramento, ¿sí? Porque el católico tiene el sacramento de la conversión en el bautismo, ¿sí? Porque en el bautismo se produce la regeneración, la llenura del Espíritu Santo, la limpieza. Dios construye el templo de, del Espíritu Santo en el momento del bautismo. Ahora, y eso es un sacramento. Y en el protestantismo, cuando ellos pasan al altar, hacen la oración del pecador o levantan la mano y esas cosas que te hizo hacer el pastor a vos cuando te convertiste, para ellos eso es un sacramento. Si vos no haces, o sea, me corrijo, lo toman con un sacramento ignorando que es que es un sacramento, no lo llaman sacramento, pero termina siendo para ellos como un sacramento porque si vos haces visiblemente esto de forma exterior, entonces Dios interiormente va a producir la regeneración, la conversión. Entonces, ellos han transformado esto de hacer la oración del pecador, bueno, es un sacramento, porque vos ahí haces una oración y Dios te regenera internamente. Otros tienen otra versión del sacramento en donde te dicen, bueno, confesá a Jesús, entonces vos agarrás y decís, yo confieso en mi corazón que Jesús es el Señor, listo, estás convertido, porque en ese momento Cristo te perdonó, entró a tu corazón, el Espíritu Santo te llenó, te regeneró, sacramento. O sea, han cambiado, ¿sí?, el concepto del sacramento para sacar el sacramento de la conversión en el bautismo y colocarlo en un levante la mano, en una adoración del pecador, en un repita esto, confiese que Jesús es el Señor. Entonces, por eso digo que estuviste muy acertado en llamarle como una especie de sacramental a lo que ellos hacen en el momento de su conversión, porque ellos han trastocado la doctrina apostólica para inventarse un sacramento que no está en la Biblia, llamado la oración del pecador, llamado reconocer al Señor, confesarle en tu corazón y con tu boca, y bueno, es un poco lo que estás hablando vos ahora. sí, hermano. Y bueno, luego ya empecé a hacer mi primera comunión y recuerdo que le comenté a mi amiga de la iglesia, ¿no? De que la razón por la cual yo me fui fue porque empecé a investigar sobre la verdad, ¿no? Y le compartí todo lo que investigué. Y bueno, también ahora es católica, ¿no? Es católica. También empecé a compartirle esa verdad a un montón de amigos. Algunos son católicos también, pero bueno, es que hermano, la verdad es muy, pero muy, muy fuerte. O sea, es como un imán. Este imán te atrae. O sea, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, atraerá a todos hacia sí. Y Jesús es levantado en la misa, porque en la misa es un sacrificio. O sea, y justamente el llamado ecumenismo nos manda o sea, el ecumenismo verdadero es que los herejes se hagan católicos, ¿no? Ese es el ecumenismo real. Y pues, bueno, hermano, luego de esto, recién empecé a ver los videos del padre Vistoro, que la verdad es muy, muy fuerte, la verdad, muy, muy interesante. Claro, él quizás no se centra mucho
en el magisterio, en la tradición, pero o sea, lo que él hace con la Biblia, pues es muy, pero muy, muy efectivo, muy efectivo. Luego de esto, recién comprendí de que el canon bíblico, el canon, salió en realidad de los católicos. Eh, el canon viene de la Iglesia Católica. O sea, si un evangélico acepta el canon, es porque viene de los católicos. Los judíos, o sea, los judíos rechazan los 7 libros, sí, pero o sea, los judíos empezaron a rechazarlo después de que se destruyó el templo de Jerusalén. O sea, no tiene sentido aceptar el canon de ellos. Y bueno, hermano, entonces, con todo esto, pues ya comprendí de que la verdad es católica. Eh, Soy ahora miembro de la Legión de María. eh, y bueno, soy también catequista de comunión. Y bueno, la verdad es que he luchado mucho por el modernismo por acá, bastante la verdad, pero bueno, hermano, ahora ya soy católico, ya felizmente católico ya. Ha sido un verdadero placer, Eduardo. Me llama la atención que hayas podido identificar algunas cosas que no son muy comunes de encontrar en los testimonios, eh, que bueno, ya las he apuntado oportunamente a lo largo del video. Que me alegro de que Dios te haya concedido esa luz para entender esas verdades. Y bueno, estás por el buen camino, así que te animo a que sigas creciendo, a que sigas confirmando la fe. Me has comentado que hay algunas personas que se han convertido, esta amiga tuya, creo que mencionaste un par de amigos que se han convertido por tu testimonio. Ojalá les pueda decir que se animen a contar tu testimonio aquí en el canal. O sea, no, a mí me encantaría conocer también esas historias. Si pudieras Sí, compartírselos. bueno, sí, le podría decir a mi amigo David Brown, pero claro, claro, él sobre todo, o sea, digamos de que a él yo empecé a contarle, ¿no? Cómo me convertí. Él me llamó apóstata. Luego él empezó a seguir, ¿no? En la iglesia presbiteriana. Sin embargo, pasó como un año o 2 años y él vio un video del debate de José Presencia con Will Graham y a través de ese video fue que él se convirtió ya, ¿no? O sea, pero sí, hermano, sí podría comentarle para que él también decida que viene acá porque, o sea, es que su testimonio también es bien interesante, bien bonito, la verdad. Sí, hermano, les puedo comentar. Vale la pena, vos mencionaste unos videos acerca de cómo es que el Evangelio de Juan, yo no te quise interrumpir porque te había justo interrumpido 2 minutos antes, pero esos videos que mencionas sobre cómo es que los Evangelios de Juan son tan católicos, son 2 videos que yo tengo en mi canal. Los voy a poner acá en la descripción en el momento en el que lo mencionás, no ahora, sino en el momento en el que lo mencionás, porque son 2 videos que dice, cuidado, el Evangelio de San Juan te hace católico. Me imagino que te referís a esos videos porque los has descrito a todo lo que dice ahí. Son esos, creo, ¿no? Sí, Porque voy hermano, yo capítulo, creo que sí, capítulo por hermano. capítulo mostrando justamente esos argumentos de que el Evangelio de Juan capítulo 1 habla contra el arianismo, Juan capítulo 2 habla de la intercesión de María, Juan capítulo 3, Juan capítulo 4, Juan capítulo 5, o sea, y prácticamente en cada capítulo hay una doctrina católica explícitamente defendida en contra del protestantismo, porque el protestantismo es ni más ni menos una lavada de cara que le hicieron al gnosticismo de los primeros siglos. Y como Juan combate los gnósticos, entonces el Evangelio de Juan es católico combatiendo el protestantismo. Así que nada, si no te referías a esos, por lo menos entonces debe haber otros videos que son muy, muy, muy parecidos a esos que yo hice. No sé, hermano, yo creo que sí, sí, era que hermano. ¿Sí? Aunque, hermano, le digo algo curioso. Eh, Al inicio, cuando yo empecé a ver los videos de usted, eh, usted decía, bueno, los sectarios, los herejes, yo dije, ese lenguaje es muy duro, decía yo. Bueno, y ahora ya normal, ¿no? Ahora ya comprendo de que los evangélicos son un sector separado, ¿no? Un sector, una secta, ¿no? O sea, y cuando le mandé sus videos a mi amigo David,
él también me dijo, hermano, pero él le llama herejes sectarios, pero ahora también, él también ahora ve sus videos con gusto, ¿no? Bueno, es que es el lenguaje que utilizó la iglesia durante 1800 años. O sea, yo estoy hablando el lenguaje católico de siempre, ¿sí? Eh, Cuando vos leíste Los Padres de la Iglesia, encontraste todavía un lenguaje incluso un poco más duro que el que yo uso, ¿sí? Sí, hermano. Porque ellos no les interesan los views en YouTube y no les interesa que lo censure YouTube, ni que le pongan denuncias. O sea, ellos eran todavía mucho más frontales y los obispos y los discípulos apostólicos y los apóstoles usan un lenguaje muchísimo más duro en contra de las herejías porque consideran que realmente son asesinos del alma, que hay una única doctrina, una única iglesia y todo lo que se sale de esa iglesia es apostasía, más grave, menos grave, malintencionada o por ingenuidad e ignorancia, pero lo veían como algo que llevaba a la perdición, groseramente o sutilmente. Entonces, claro, o sea, yo hablo de ese tipo de cosas en mi canal y sí puede resultar chocante. Y yo sé que resulta chocante, pero bueno, es que si no hablo de eso, entonces nadie me va a entender lo que digan los padres de la iglesia. O sea, estaría queriendo ganarme la amistad de los padres de la iglesia para que ellos oren por mí, intercedan por mí, pero estaría cambiando las palabras que supuestamente ellos enseñaron. O sea, entonces, para no hacerles traición a lo que ellos enseñaron, tengo que ser lo más fiel que se pueda a sus enseñanzas. Así que bueno, entiendo que esto nos has contado todo el testimonio o quieres añadir algo más. No, hermano, esto en realidad podría hablar sobre las leyendas negras, pero yo diría que pueden ir al canal del padre Javier Olivera Rabasi, eh, que, no, que no te la cuenten. El padre Javier explica muy bien las leyendas negras. Ok, bueno, realmente encantado, me ha encantado poder contar con tu testimonio, saber que hay hermanos que están buscando la verdad y que no se detienen ni se quedan en la orilla de la playa, sino que se meten tierra adentro tratando de profundizar y encuentran el que, el que cava encuentra perlas, el que profundiza en la teología se hace católico, no queda otra, o sea, no se puede permanecer ignorante cuando vos lees a los padres de la iglesia y les crees. Si vos no les crees, ya el problema es otra historia. Pero si vos les crees a los padres de la iglesia, es imposible que no te hagas católico. Imposible. Bueno, querido hermano, te agradezco un montón por tu tiempo, por tu valentía, por el esfuerzo. Y roguemos por tu vida, rogue por la mía y por estos amigos que les has compartido, a ver si se animan a estar aquí en el canal. Queridos hermanos, hasta aquí nos despedimos, hasta aquí llegamos, nos despedimos. Por favor, no se olviden dejar su like, suscribirse. En la descripción del video encuentran las redes sociales del canal y los medios por los cuales pueden apoyarnos económicamente para que podamos tener los medios económicos para continuar con este apostolado. Dios te bendiga un montón, Eduardo. Al Sí, Padre, hermano, al hasta luego. Hijo y al Espíritu Santo sea la gloria. Viva nuestra Santa Madre María. Viva la Santa Iglesia Católica. Amén. Amén.